Buenas tardes con todos los presentes. Reciba un cordial saludo de parte del economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, quien estuvo invitado también a esta exposición. Lamentablemente, por la agenda que se ha convocado a la autoridad en la presidencia, ha sido imposible que pueda acompañarnos este día. De todas formas, nos ha delegado al equipo técnico del Ministerio de Finanzas en representación de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales. Mi nombre es Renato Pazimiño, colaboro como subsecretario en esta área, que justamente es el área técnica dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que maneja el relacionamiento entre el Ministerio y los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en esta tarde vamos a exponer un poco información importante, principalmente para las futuras nuevas autoridades, que les va a servir de insumos para toda la gestión que se tiene que realizar de manera coordinada con el Ministerio. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas actualmente tiene dos grandes macro procesos o responsabilidades que la asumió cuando se fusionó el Ministerio Coordinador de Economía. Y la una tiene que ver con la administración del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, para lo cual existe un viceministerio de Finanzas y donde está concentrado principalmente la gestión de la programación de los ingresos, gastos y financiamiento de todo el sector público. Por otra parte, tiene como atribución el tema de la administración de la política económica, para lo cual igual cuenta con un viceministerio de Economía, y aquí se maneja todo lo que es la gestión política económica del país. Justamente en el año 2011 se crea dentro del Ministerio de Economía y Finanzas la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, que es una subsecretaría técnica que maneja todo el relacionamiento entre el gobierno central y las entidades que están fuera del presupuesto general del Estado. Es así que dentro de esta subsecretaría se cuenta con tres direcciones: una dirección de empresas públicas, una dirección de banca pública y seguridad social y una dirección específica que maneja el relacionamiento con los gobiernos autónomos descentralizados del país. Esta subsecretaría tiene como misión coordinar, analizar y evaluar las relaciones fiscales, así como la vinculación económica financiera del Estado central con todas las instituciones públicas que no forman parte del presupuesto general del Estado, que son las que les había mencionado. La subsecretaría básicamente se maneja en función al marco legal vigente que viene desde la Constitución, principalmente las herramientas que se considera para todo su manejo, su gestión, están enfocadas en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el COTAD, y en las resoluciones que el CNC expide también para el tema de descentralización de competencias, así como los acuerdos ministeriales que el mismo ministerio expide. Un poquito para que tengan conocimiento de todos los productos que se manejan dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Dentro de todas las subsecretarías hay temas puntuales que son de interés, de conocimiento de los GAD. Sin embargo, la Subsecretaría de Relaciones Fiscales tiene una participación transversal en todos estos temas, en la gestión y en el asesoramiento cuando los GAD requieren este tipo de trámites. Por ejemplo, dentro del centro de servicios se cuenta con un asesoramiento de un equipo especializado en temas generales de manejo del sistema del ESIGEB y de la creación de usuarios, porque todas las entidades tienen que cargar información financiera al Ministerio de Finanzas. Este equipo se encarga de ese tema. Dentro de la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental también se manejan temas específicos de asesoría en registros contables y el manejo del módulo consolidado de integración financiera dentro del sistema actual, que es el ESIGEB, para que las entidades puedan reportar su información. En el área de financiamiento público se tramitan todas las operaciones de endeudamiento que los GAD van a adquirir, ya sea con endeudamiento directo por parte de los GAD o en los casos que se requiera una garantía soberana por parte del Estado central. En lo que tiene que ver con el área del Tesoro Nacional, todo lo relacionado a las transferencias y a la creación y modificación de cuentas que manejan los GAD dentro del Banco Central.
En la Subsecretaría de Presupuesto, lo que tiene que ver con el catálogo de entidades públicas, en el caso de que un GAD cree una entidad pública como puede ser una empresa pública, tiene que registrarlo en estos catálogos. Y de igual manera aquí se consolida las bases de devolución del IVA, que al momento, según la normativa vigente, los GAD también tienen derecho y acceso a esta compensación de devolución del IVA. Eso en términos generales, macros de lo que hacen el resto de áreas dentro del Ministerio de Finanzas. Ahora, puntualmente dentro de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales hay otros temas más específicos que se los gestiona y que tienen que ver principalmente con el cálculo de las asignaciones a favor de cada uno de los gobiernos autónomos, ya sea por el modelo de equidad territorial, que es el modelo que permite distribuir a los GAD las asignaciones por su participación en el presupuesto general del Estado, o por las competencias que han sido descentralizadas a través del Consejo Nacional de Competencias. Dentro de la subsecretaría también se realizan los análisis de capacidad de pago o análisis de sostenibilidad financiera, que es un insumo necesario para cuando un GAD desea adquirir un endeudamiento. Las otras áreas técnicas requieren en nuestra área este tipo de insumos en el caso de que se vaya a otorgar una garantía soberana para la obtención de un crédito con algún organismo externo, o en el caso de que un GAD desee endeudarse con en una entidad financiera interna. Bueno, otros temas adicionales que se manejan es la revisión y análisis de los contratos colectivos que se maneja dentro de cada uno de los gobiernos autónomos centralizados, así como el cálculo de un aporte que estuvo establecido hasta el 2015 a la Contraloría, que era del 5 por mil, que ahora se lo calcula y se lo maneja de manera directa dentro del Ministerio de Finanzas. Ya entrando un poquito al tema de las asignaciones de los recursos, hay que tener claro que los GAD, conforme a la normativa vigente, tienen derecho a 3 tipos de asignaciones. Tenemos las transferencias provenientes del presupuesto general del Estado, que esto se engloba en lo que tiene que ver con el modelo de equidad territorial que le había comentado y que posteriormente vamos a detallar un poco más, que son recursos que los GAD tienen derecho para el ejercicio de las competencias exclusivas que han asumido y la ley establece un porcentaje que podrían destinarlo para gasto corriente y otro para gasto de inversión. Se cuenta también con transferencias específicas para las competencias que han sido descentralizadas a favor de cada uno de los niveles de GADs. Y finalmente con transferencias para compensar a los GAD en cuyos territorios se exploten o industrialicen recursos no renovables. Para este punto, al momento está ya en vigencia la ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que establece unos recursos adicionales para los gobiernos amazónicos principalmente, y la ley 047 que también transfiere o distribuye recursos de la explotación de temas hidrocarburíferos. Vamos a ver en qué consiste un poquito el tema del modelo de equidad territorial, que es la principal fuente de recursos por la cual los GAD reciben asignaciones en su participación del presupuesto general del Estado en cada año. Ustedes aquí pueden ver un esquema de cómo era la distribución de los recursos hasta antes del año 2011, previo a la expedición del COTAD. Existía un sinnúmero de leyes por la cual los GAD tenían acceso a recursos que estaban individualizadas por sectores, por provincias, por regiones y que no tenían una lógica muy clara de cómo distribuir los recursos. A partir del año 2011, con la expedición del COTAD, se crea el modelo de equidad territorial, que básicamente lo que establece es que las asignaciones de los GAD se tomarán del 21% de los ingresos permanentes del presupuesto general del Estado de cada año y del 10% de los ingresos no permanentes. Esto se conforma un pastel que se distribuye a los GAD en estos porcentajes. A los municipios les corresponde el 67%, a las provincias del 27%, a las parroquias el 6%, y se compone de 2 partes. Una que se le conoce como componente A y que son todas las asignaciones que los GAD recibieron hasta el 2010, que es un valor fijo que van a seguir recibiendo de aquí en adelante, mientras tenga vigencia este modelo. Y otro que es el componente B, que es ya el excedente entre lo que va incrementándose en el presupuesto
y que se reparte en función a 7 criterios constitucionales que los podemos ver acá. Básicamente lo que se considera son criterios demográficos como población, densidad poblacional, necesidades básicas insatisfechas, la mejora de los niveles de vida dentro de cada uno de los territorios y otros criterios más de tipo gestión que tienen que ver con el esfuerzo administrativo que hacen los GAD, en el ahorro de gasto corriente, en el esfuerzo fiscal, en lo que tiene que ver con recaudación de ingresos de autogestión y en el cumplimiento de metas en función a su planificación. Adicionalmente, el modelo considera ciertas compensaciones a favor de algunos territorios con ciertas características específicas. Por ejemplo, la población rural de cada uno de los territorios tiene un incremento del 120% en relación a la población urbana, es decir, en los sectores o en los territorios donde hay más habitantes rurales hay una mayor distribución de recursos. De igual manera sucede con la población fronteriza, que este tema también se lo volvió a ratificar en la ley fronteriza que recientemente se aprobó y que reparte un 150% a los habitantes que se encuentran en frontera. Entonces los territorios que están en frontera también reciben una compensación adicional que el resto de GATS. Y de igual manera la población insular, toda la provincia de Galápagos, que también reciben un incremento en función al índice de precios al consumidor establecido también en el COTAD. Otro tema interesante también que se debe mencionar es en relación a las liquidaciones que ahora se hacen a las asignaciones. Hasta el año 2015 y desde la vigencia del COTAD, este cálculo de las asignaciones se lo efectuaba en función a la proforma que se aprobaba al inicio de cada año. El presupuesto general del Estado se aprobaba en enero y en función al monto que estaba contemplado en este presupuesto se efectuaba la distribución que se mantenía constante durante todo el año sin considerar si hubo algún incremento de recaudaciones o un decremento. A partir del 2016 hubo una reforma legal en la que establecieron que desde ese año se consideren ya modificaciones a las asignaciones en función a la recaudación real de ingresos. Es decir, si es que en un año en la proforma se consideró un precio de petróleo, pero a la final del año el precio promedio fue superior, pues los GAT tendrán que recibir mayores recursos que tendrán que ser liquidados en el transcurso del año y la ley establece que estas liquidaciones se efectúen de manera cuatrimestral. Entonces, ustedes van a ver que el Ministerio cada 4 meses expide un acuerdo con la actualización de estas asignaciones que contemplan los ingresos reales recaudados durante ese periodo dentro del presupuesto general del Estado. Aquí podemos ver la evolución de las asignaciones que los GAD han ido recibiendo en relación al modelo de equidad territorial y las asignaciones que se calculaban de manera similar en años anteriores. Como ustedes ven, el año 2015 fue el año en donde más asignaciones se distribuyó por la coyuntura de que hubo en la proforma una consideración de un incremento, una sobrevaloración de los ingresos que estaban establecidos en el presupuesto. Sin embargo, el 2016 ya se nota una caída fuerte debido principalmente a la reducción de los precios del petróleo, pero esta tendencia ha venido recuperándose. Para el año 2018 el monto que se distribuyó ascendió ya a 2.996 millones de dólares a favor de los GAD y posteriormente vamos a ver que para el 2019 también ya se muestra un incremento. Esta es la composición por niveles de gobierno. En el año 2018 los GAD provinciales recibieron aproximadamente 809 millones de dólares, los municipios 2.000 millones de dólares y las parroquias alrededor de 180 millones de dólares. Para el año 2019, como se había manifestado al inicio del ejercicio, se considera los ingresos estimados dentro de la proforma del presupuesto general del Estado.
El cálculo de las asignaciones por modelo de equidad se basa en esta estimación de los ingresos permanentes y no permanentes de la proforma, que para la distribución en el año 2019 ascienden a 16.000 millones la base general. De esto se consideran los porcentajes que habíamos manifestado del 21 y 10%, es así que para el 2019 a favor de los GAD se debería distribuir un monto aproximado de 3.163 millones. Esta es la base del monto que se tendrá que asignar a los GAD, pero que obviamente, como se había manifestado, tendrá sus ajustes cada cuatrimestre en función a la evolución de la recaudación que se presente dentro del presupuesto general del Estado. Sin embargo, a partir del primer cuatrimestre se deberá considerar esta cifra. Los supuestos que están considerados dentro de la proforma en lo que tiene que ver con los ingresos no permanentes, que básicamente son ingresos petroleros, ascienden a 2.587 millones, de los cuales el 10% se distribuye a los GATS. Y en lo que tiene que ver con ingresos permanentes, que tiene relación principalmente con temas de impuestos, impuesto a la renta, IVA, ascienden a 13.830 millones y de estos se distribuye el 21% a favor de los GAD. Estas cifras que les hago mención ya contienen algunas liquidaciones o deducciones que la ley propia establece, como por ejemplo la propia devolución de IVA a los GAD, que ya no se considera dentro de la base de cálculo porque es un valor que se descuenta debido a que esto es devuelto. Entonces estos son los valores netos que ya terminan después de todas estas deducciones y que se aplica dentro del modelo de equidad. Otro dato referencial también que se consideró para el tema de la proforma es un supuesto del precio del barril de petróleo de 50.05 dólares y es con el dato que se ha estimado estas cifras. Entonces, en función de cómo vaya variando también este precio en el transcurso del año, las asignaciones a los GAD cada cuatrimestre también podrían ajustarse. Aquí también tengo otro dato referencial que sirve como un pantallazo para que los GAD puedan tener una idea de su comportamiento y es lo que tiene que ver con el indicador de dependencia de estas asignaciones dentro de los presupuestos de los gobiernos autónomos centralizados. Tengo aquí una serie histórica hasta el 2016, no se ha podido actualizar aún el dato 2017 y 18, pero más o menos el comportamiento dentro de los municipios se acerca a un 60-40, es decir, que un 60% corresponde a recursos de asignación y un 40% a recursos de autogestión en el caso de municipios. Esto varía bastante ya desagregándolo a nivel de municipios por tamaños, por sectores, ya que principalmente se apalanca por los municipios más grandes, pero en términos promedios de la relación que se presenta. En el caso de los GAD provinciales, la relación es mucho más distinta que en los municipios. Aquí los GAD provinciales presentan un indicador de autogestión o de dependencia, mejor dicho, perdón, de alrededor del 90%, es decir, que casi el 90% son asignaciones que reciben desde el presupuesto general del Estado y un 10% recursos de autogestión que generan los GAD. Aquí se podría tal vez ver que hay temas que se podrían trabajar en las próximas gestiones para poder mejorar estos indicadores y que los GAD, en función al cumplimiento del marco legal, puedan recaudar o generar temas de recaudación de tasas o demás ingresos que permitan financiar sus presupuestos. El segundo concepto de recursos por los cuales los GAD tienen participación es debido a las competencias que se han descentralizado en los últimos años. Actualmente hay 3 competencias descentralizadas con recursos. Hay otras competencias que se han regularizado que no tienen una transferencia directa de recursos, pero que les permite recaudar ciertas tasas o tributos. Las competencias que reciben directamente recursos tienen que ver con la competencia de tránsito, que es una competencia descentralizada a favor de los municipios, por la cual los GAD reciben igual todos los meses una asignación que se calcula de la tasa de matriculación vehicular que los usuarios o los dueños de los vehículos cancelan todos los años y esta se distribuye en función a un modelo similar al modelo de equidad territorial y se transfiere de manera directa a cada uno de los municipios para la gestión de la competencia. En el caso de los GAD provinciales, la competencia
por la cual reciben recursos es la competencia de riego. Esta competencia distribuye recursos de dos maneras. Hay una parte que es una transferencia mensual fija, que reciben igual todos los meses en función de un cálculo que se realizó cuando se descentralizó la competencia, que son recursos para gasto corriente y de mantenimiento de los proyectos de riego que cada prefectura dispone. Y hay otro rubro que tiene que ver con proyectos de inversión y es una compensación para que los GAT puedan ejecutar estos proyectos siempre y cuando cuenten con la aprobación y la revisión de Senagua. Hay un techo referencial en cada año que Senagua establece de un monto para cada provincia. Los GAT tienen que presentar proyectos, hacen la gestión a través de Senagua y acceden a estos recursos desde el Ministerio de Finanzas para la ejecución de estos proyectos. Finalmente tenemos la competencia de patrimonio, que también es una competencia a favor de los municipios y que reparte recursos para que los GAT puedan preservar el patrimonio cultural en sus cantones. Aquí podemos ver en montos consolidados cómo se han comportado las asignaciones por este concepto durante el periodo 2011-2017, que es desde que se descentralizaron las competencias. En el caso de tránsito, se ha distribuido más de 400 millones a favor de los municipios. En lo que tiene que ver con riego, más de 330 millones a favor de las prefecturas. Y en patrimonio, que también es una competencia de los municipios, alrededor de 20 millones. Solo en el 2017, para que tengan una referencia, el rubro correspondiente a la competencia de tránsito estaba alrededor de los 90 millones. En el tema de riego, aproximadamente 55 millones y en patrimonio el monto que se distribuye es de 8 millones anuales. Y como tercer grupo de recursos que los GAT reciben, tenemos los recursos para compensar a los territorios donde se explotan o industrializan recursos naturales no renovables. Básicamente, al momento, por este tipo de recursos, la principal ley que distribuye asignaciones es la ley de la circunscripción territorial amazónica que les había comentado hace un momento, la cual distribuye $2 por cada barril de petróleo que se comercializa en la región amazónica y se distribuye en las provincias de la Amazonía, tanto en los tres niveles, parroquial, municipal y provincial. A partir del año 2020, la ley establece que ya no sea los $2, sino el 4% del precio del barril del petróleo. Entonces, probablemente ahí va a haber una variación, pero siempre el piso va a ser los $2 al menos. Adicionalmente, crea un fondo común que se le conoce, que está administrado por la Secretaría Técnica de la Amazonía, en donde se va a poder incluir recursos para que los GAT puedan postular proyectos y ejecutarlos dentro de su territorio. Este es un tema en realidad nuevo que recién se está empezando. Entiendo que con la Secretaría Técnica se está trabajando en algunos reglamentos y temas de coordinación para empezar con ese trabajo, que va a ser un tema bastante importante para los GAT de la Amazonía principalmente. Otros puntos importantes que se debe considerar y que es parte de la atribución del Ministerio de Finanzas y de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales, tiene que ver con el seguimiento a las transferencias. Las transferencias del modelo de equidad se las hace siempre de manera mensual. Los GAT generalmente hasta finales de cada mes reciben los recursos directamente en sus cuentas, pero hay ciertos temas que hay que cumplir para que no tengan inconvenientes con estos recursos. Lo que establece la ley es que es responsabilidad de las máximas autoridades de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados el presentar información financiera de manera obligatoria al Ministerio de Finanzas. Caso contrario, las transferencias pueden ser suspendidas hasta que el GAT cumpla con esta obligación. Es así que un GAT tiene entre 30 a 60 días para poder reportar información financiera del mes que venció. Caso contrario, el sistema de manera automática suspende la transferencia y la transferencia no se la recibe hasta que el GAT pueda reportar esa información. Generalmente esto ocurre bastante con las autoridades nuevas, ya que por desconocimiento no reportan la información a tiempo y tienen bastantes inconvenientes en la
recepción de los recursos durante los primeros meses. Entonces eso hay que tener bastante en cuenta con los equipos técnicos principalmente para que no ocurran estos inconvenientes. Otro tema adicional es el tema del endeudamiento también, que es importante para los GAD, en el cual está establecido ciertos límites de endeudamiento que los GAD tienen que tener en consideración para incurrir en cualquier operación de endeudamiento que se tenga prevista. Lo que establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas son básicamente dos indicadores que miden los niveles de deuda de los GAD. El uno que tiene que ver con el límite del saldo de la deuda, que lo que compara es el saldo total de la deuda de los GAD, incluyendo también la deuda flotante, sobre los ingresos sin financiamiento que dispone el GAD. Este indicador no debe superar el 200% en cada año, y hay una excepcionalidad que solamente para financiar proyectos de agua potable podría incrementarse hasta un 300%. Este indicador se lo revisa bastante en el Ministerio de Finanzas previo a autorizar o otorgar alguna garantía soberana a los GAD, entonces siempre hay que estar monitoreándolo. Y el otro que tiene que ver ya con el tema del servicio de la deuda, en el cual igual los intereses y amortización que cada GAD tiene que cancelar no tiene que superar el 25% de los ingresos totales sin considerar financiamiento. Y hay una excepcionalidad también, que puede superarse hasta un 40% únicamente en casos de proyectos de agua potable y manejo integral de residuos sólidos. Esos dos indicadores son bastante importantes, los GAD tienen que estar monitoreándolos constantemente. En el caso de que un GAD haya sobrepasado estos límites, se tiene que someter a un análisis del Ministerio de Finanzas para implementar algún plan de sostenibilidad que le permita mejorar sus finanzas en los años posteriores. Aquí tenemos unas cifras de la deuda pública y flotante consolidada de los GAD en los últimos 4 años. Como ustedes pueden ver, desde el año 2014, en el caso de los municipios, el saldo de su deuda ha venido incrementándose, pasando desde casi 2.000 millones a 2.500 millones en el año 2017. En el caso de las provincias es mucho menor. En el año 2014 se tenía un monto aproximado de 417 millones de deuda. Para el 2017 este valor ha llegado a los 486 millones. Este monto habría que compararlo con los ingresos que genera cada GAD o de los que dispone cada GAD para ver que estén dentro de los parámetros y límites permitidos. Ya para concluir, dentro del Ministerio de Finanzas se publica generalmente temas de interés para los GAD. Ustedes pueden acceder a la página web del Ministerio en el enlace menú, servicios, gobiernos autónomos centralizados. Se publican todos los acuerdos ministeriales, todos los instructivos, resoluciones que son de bastante interés de los GAD y de utilidad principalmente. Y finalmente, por parte de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales y del Ministerio, también toda la predisposición para seguir trabajando en conjunto y buscar los espacios de coordinación para todos los temas que se necesite revisar. También manifestar que hay algunos temas de interés de los GAD, que son, por ejemplo, temas relacionados a algunos atrasos con algunos recursos que los GAD tienen que percibir, que justamente se están manteniendo las coordinaciones necesarias para poder buscar los mecanismos que permitan ver la solución inmediata a estos inconvenientes. De mi parte les agradezco por la atención y no sé si hay alguna consulta tal vez.